Oye, ustedes dirán, ¿y este señor qué hace viendo aquí para arriba? Bueno, en primer lugar no tengo remedio porque fue el capricho del director de cámaras ponerme la cámara allá arriba, entonces pues si quiero salir en la tele, y creo que quiero, pues no me queda más remedio. Pero en segundo lugar, además desde allá arriba me ilumina la poesía y justamente de eso se va a tratar este programa de poesía. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a Reverso, el otro lado de la poesía. ¿Cuál es ese otro lado? Pues es el lado lúdico, el lado divertido, el lado terrible a veces, pero en todo caso el lado que tiene que ver con nuestra experiencia de vida. De eso vamos a hablar aquí en Reverso, en un programa además que abordará distintos temas a través de la poesía. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar del tiempo. Y no solo hablando con poetas, porque, por ejemplo, ustedes se imaginan la importancia que tiene el tiempo para un arqueólogo, o la importancia que tiene para un director de orquesta. Bueno, pues un reportaje de mi compañera Tania Huntington nos va a hablar justamente de eso. Vamos a tener también poetas y no poetas hablando de poesía. Va a estar aquí Luigi Amara, un poeta notable, mexicano, contemporáneo, y Álvaro Enrique, que es narrador, pero que es un extraordinario lector de poesía. Vamos a tener también, y cada semana tendremos en Reverso, a un artista de otra disciplina, un músico, un pintor, un instalador, un videoasta, un director de cine, alguien que venga a interpretar la poesía desde su óptica y desde su disciplina. Hoy vendrán como padrinos de esta primera emisión de Reverso Felipe Ehrenberg y Fernando Llanos a hacer una interpretación propia de un fragmento de los 4 cuartetos de T.S. Eliot, un fragmento del Bert Norton que está pues dedicado justamente al tiempo. Así que vamos a tener muchísimas cosas en Reverso. Bueno, eso si no me como el tiempo, así que mejor comencemos. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. El tiempo es el transcurrir de los momentos y eso implica también el transcurrir de las emociones. Érase una vez que el tiempo se medía con el paso de las edades, de las estaciones, de los años. En las civilizaciones antiguas, el tiempo no se asociaba con el segundero. En los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, el concepto del tiempo era concebido como un tiempo cíclico. Ellos veían cómo a lo largo del año, por ejemplo, había una temporada de lluvia en que todo crecía y una temporada de secas en que todo moría. La música puede ser una máquina del tiempo en el sentido de transportar, así como los olores nos transportan muchas veces a tiempos pasados, a experiencias personales. La música también tiene una característica particular de evocación de experiencias pasadas. No solamente porque escuchamos, estrictamente hablando, la música del pasado, sino que además nos transfiere a nuestro propio pasado en muchas ocasiones a través de la evocación de la memoria. La arqueología es una máquina del tiempo que te permite ir al pasado, ¿verdad? Y traerlo al presente, ¿no? Yo alguna vez escribí precisamente en relación a eso, haciendo este juego de comparaciones, de cómo solamente al poeta y al arqueólogo se le daba ir al pasado, refiriéndome desde luego a Dante y Virgilio cuando van a hacer sus viajes al infierno, cómo puede penetrar al mundo de los muertos, por ejemplo, ¿no? Y el arqueólogo igual, pues la arqueología, ¿qué es lo que ve en última instancia? Pues sociedades muertas, individuos muertos que excava, ¿no? Entonces es esta forma de poder ir a ese pasado, ¿verdad? Capturarlo y traerlo a nosotros, ¿no? La música depende del tiempo, la música determina el tiempo en sí misma porque lo subdivide, lo divide a través de su pulso y de alguna manera la música es una medida absolutamente informal pero perfectamente clara de lo que sucede en un periodo determinado de tiempo y es un tiempo además emocional, no solamente un tiempo físico. Porque independientemente de si buscamos el tiempo perdido con batuta o con pala,
Lo que se halla, si se corre con suerte, es pura poesía. En la poesía, pues cobra dimensiones específicas, ¿no? Que te llevan precisamente a eslabonar tus cosas interiores con un pasado, con un presente, con un futuro. O sea que eso expresado dentro de la poesía, pues te permite ese diálogo con el tiempo mismo. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. De perfil es una novela de José Agustín, pero pues es una novela, no es un poema. Y yo estoy de perfil, pero no tengo tan buen perfil. Entonces creo que sería mejor ver el perfil del poeta, que pues ha resultado la inspiración central de esta emisión de Reverso. Thomas Stearns Eliot, mejor conocido como T.S. Eliot. Hijo de un fabricante de ladrillos, nacido en San Luis, Missouri, Thomas Stearns Eliot, el que llegaría a ser uno de los poetas más influyentes del siglo XX, tuvo que cambiarse de país para poder cambiar al mundo. Después de estudiar filosofía, idiomas clásicos, historia del arte y otros temas bajo el tutelaje de figuras como Henri Bergson o Bertrand Russell, Eliot aceptó un trabajo en el Banco Lloyds de Londres. T.S. Eliot es el banquero más complejo del mundo. El señor que en lugar de armadura usa un traje, que se esconde atrás de unas ciertas rutinas sumamente burguesas. También en Londres, Eliot comenzó a publicar poemas. Primero, La canción de amor de J. Alfred Prufrock, y luego en el primer número de su revista The Criterion, La Tierra Baldía, dedicado a su amigo y editor Ezra Pound. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Incluso sus imágenes de desolación son esperanzadoras. Creo que a pesar suyo, cada vez que escribe la desesperanza es esperanzador, malgré lui. A mí me queda muy claro que ese es un poema que es lo que uno hace cuando no puede escribir, ¿no? Que eso es lo que más me gusta de Tierra Baldía, ¿no? Que es un poema imposible desde la imposibilidad, ¿no? O sea, creo que justamente lo que uno está viendo ahí es la desesperación de alguien que no puede decir nada y entonces se pone a copiar cachitos de gente que sí puede decir cosas, o que sí pudo decir cosas cuando era posible decir cosas, ¿no? Eliot es muy distinto al resto de los modernistas anglosajones, ¿no? Bueno, Ezra Pound también, ¿no? Son muy distintos, son más cercanos, curiosamente, a la posmodernidad que a la modernidad. Tienen una cosa nostálgica, que sería como una característica de la posmodernidad, que no sería la característica de la vanguardia tradicional. La imagen con la que yo podría explicar Tierra Baldía es que bombardearan una biblioteca y volaran las hojas de los libros, ¿no? Y luego se fueran cayendo así, y se acomodaran así un pedacito, una hoja de Tristán y Isolda y una hoja de Shakespeare cayeran así como juntas, ¿no? Mas Eliot no ganaría el premio Nobel con La Tierra Baldía, sino con otros versos escritos durante su madurez, Los Cuatro Cuartetos, publicados en 1945. Los Cuatro Cuartetos se ha leído tradicionalmente como este poema metafísico acerca del tiempo y en realidad lo que me enseñó mi maestro José Emilio Pacheco, que además lo demuestra con la lectura de diversas autobiografías de T.S. Eliot, es como el poema admite una lectura muchísimo más íntima, completamente personal, que es el poema de un amor imposible, vamos, tópico de la poesía si los hay, y se puede activar de esa otra manera. Ya no es un poema del tiempo en general, del tiempo en abstracto, sino del tiempo en concreto de la espera de la realización amorosa. Un poema que suena complejo, que suena francamente difícil de leer, creo que de esa otra manera suena a otra cosa y se convierte en un poema muchísimo más invitante, un poema que nos habla a todos.
es el poeta en lengua inglesa que después de Walt Whitman más influye en la lengua española, es el poeta más importante de la lengua inglesa. Entonces, pues bueno, ese es T.S. Eliot, ¿no? El señor que se sube al metro, trabaja en un banco y al mismo tiempo está cambiando el mundo. ¿Qué? ¿Qué es eso? A mí lo que me gustó muchísimo es el hecho de que uno de estos lugares en una televisión, una estación de televisión, un canal de televisión, guarda al pasado y un chorro de pasados y es utilitarios. Son el pasado, estamos en un presente hablando del poema y además todo lo que está aquí, que son memorias, se van a volver a utilizar. Entonces yo, por ahí es a donde yo creo que va el rollo de un poema como este de T.S. Eliot. Yo creo que lo bonito de la poesía es eso, que son palabras y la combinación que te da es más que la propia combinación de las palabras, ¿no? Yo nos veo con los papeles aquí y luego pienso la dificultad en leer un poema. Cuando lo escuchas, yo pienso en Yevgeny Yevtushenko, que declamaba sus poemas ante públicos de 60,000 personas. Es increíble. Cuando te preguntaron en una de esas si a T.S. Eliot le hubiera gustado que se leyera el poema aquí, ¿tú de veras crees que sí le hubiera gustado? Yo creo que sí. Yo a cualquier escritor le gustaría que se leyeran sus poemas en todos lados. Yo lo que creo es que a T.S. Eliot le hubiera encantado saber las cosas que le iban a suceder a su poema. Imagínate, T.S. Eliot, yo no creo que jamás haya pensado en México. ¿No? Nunca. Sin lugar a dudas, el tiempo no lo puede redimir. De ahí que puedan venir los sentidos de culpabilidad, pero también de ahí que puedas pintar tu futuro con esperanzas. Este espacio me parece que tiene que ver mucho con la memoria, con el pasado que no deja de ser algo utilizable y puede proyectarse hacia el futuro. Cuando comienzas a recordar las cosas, no es que hayas perdido el tiempo, lo que pierdes es la memoria. Pues me encanta ver la cantidad de polvo, de memorias, de imágenes. Eso lo hace algo bien personalizado y algo nostálgico también. En efecto, en un momento veremos esta pieza que prepararon Felipe Ehrenberg y Fernando Llanos a partir de un fragmento de los 4 cuartetos de T.S. Eliot, un fragmento además pues muy famoso que tiene que ver con el tiempo. Pero ahora estamos aquí con 2 escritores, no diré con 2 poetas porque no los 2 lo son, Luigi Amara, que es poeta, Hola. y Álvaro Enrique, que no lo es, pero que es un lector de poesía, cosa poco frecuente entre los narradores, ¿no? No sé, la verdad, pero tal vez sea una cosa de celos profesionales, ¿no? Leer al otro equipo para no tener envidia de los tuyos. Me parece muy bien, supongo. Bueno, señores, tenemos muy pocos minutos para hablar sobre el tiempo y la poesía, digamos, sobre los avatares del tiempo en la poesía. Y yo quisiera, digamos, primero hablar de la parte formal, que creo que es muy importante, Luigi. Me imagino que como poeta el tiempo, es decir, el tiempo traducido a ritmo, el tiempo traducido a musicalidad y casi a matemática, debe ser importante a la hora de la composición de un poema, ¿no? No, definitivamente es, digamos, como... Yo creo que en la poesía contemporánea es el hilo conductor, ¿no? O sea, una vez que se ha roto, digamos, con muchos formalismos del poema, creo que lo único que queda es el tiempo de una subjetividad o de una imaginación fluyendo, ¿no? Es algo, en algún sentido, que toma de la música, ¿no? O sea, digamos, la música es tiempo sobre todas las cosas, y el poema, creo que sobre todo el poema contemporáneo, tiene que tener ese como asidero, ¿no? en la musicalidad y sobre todo pues en el que no esté desbaratada, ¿no? Creo que eso es un poco la... Tiene su tiempo, digamos. Tiene su tiempo, ¿no? Yo tengo una pregunta, si me lo permites. Por ¿Un favor. poeta contemporáneo cuenta sus sílabas? ¿Todavía o ya no es nada? ¿Tocan de oído, digamos? Pero tú estás casado con una, deberías de saber. Ella sí, pero es una sonetista, entonces... creo al que- escribir sonetos, pues cuentas, Claro. punto, pero... Yo creo que sí, mucha gente sigue contando, depende, digamos, también el tipo de poema que estás trabajando. No todo poema es lo mismo, ¿no? Creo que en general ya no, ¿no? O si cuentas, pues cuentas con los dedos todavía torpemente, ¿no? O sea, no es algo como una preocupación, ¿no? No es una preocupación, ¿no? Que Y en términos del proceso, digamos, de la narrativa, ¿tiene ese mismo peso el tiempo, Álvaro?
Sí, definitivamente. Lo que sucede es, bueno, yo tengo la teoría entre desafiante e idiota de que la forma no existe en la narrativa, existe en la poesía definitivamente y se trabaja con ella. En la narrativa no, pero lo que hay es, creo, o a mí lo que me parece indispensable, es una forma de llevar el tiempo del relato, ¿no? Es decir, lo que sucede en un momento y lo que sucede en otro tienen que ser, digamos, sentidos por el lector, y eso solamente se produce mediante una intuición de cómo se reproduce el tiempo por escrito. Y mediante, me imagino, un proceso consciente, digamos, de reproducción del En tiempo. mi caso, sí, también no sé qué le pasa a los demás, pero en mi caso, absolutamente. Yo cuando estoy corrigiendo, muy a menudo meto y quito cosas para apretar y sacar el tiempo, ¿no? Sí, adelantar y atrasar el tiempo, fundamentalmente. Aquí nuestra coordinadora de información me preparó lo que ella llama un choriqueso, o sea, muchas hojas sobre poemas que tienen que ver con el tiempo. Está Apollinaire, está Shakespeare, está T.S. Eliot, a quien estamos viendo, por supuesto, está Renato Leduc, que tenía que estar, evidentemente, está Paz, está Piedra de Sol. Pero bueno, digamos un poco el hilo conductor de todos estos poemas sobre el tiempo, pues es, digamos, el poeta mirando el inexorable paso del tiempo y a partir de eso cuestionándose, pues finalmente sobre la mortalidad. Yo diría que ese es casi el hilo conductor. Hay otras maneras de ver el tiempo en poesía, más allá de esta que es como la más frecuente. Sin duda, o sea, como que esos ejemplos que has dicho es como el tiempo como tema, ¿no? Pero en realidad yo creo que, digamos, hay una gran tradición de hacer poesía sobre instantes, sobre momentos, ¿no? O sea, como el vínculo entre el instante y lo eterno, ¿no? O también hay otra... Que es una tradición de la que tú has abrevado, además. Además, hay otra tradición también que es una tradición más épica, ¿no? Que comparte cosas, digamos, con la narrativa, en la cual se cuentan cosas, suceden cosas, pasa el tiempo, ¿no? O sea, creo que habría que distinguir esas dos cosas, ¿no? El tiempo como tema y el tiempo como asimilado al poema en función del tipo de cosa que quieres señalar, ¿no? Está como esa poesía de destellos, ¿no? Y esta otra poesía narrativa que creo que ahora se está recuperando, ¿no? O sea, como un esfuerzo de romper con esta tradición pasiana, quizá, de el instante y buscar, pues, que fluya, ¿no? Que se narren cosas, que se cuenten cosas. Yo encuentro, por ejemplo, en la poesía que se hace en el norte del país. ¿Cómo en qué autor estás pensando? Mira, por ejemplo, hay un chavo que se llama Jorge Ortega que ha hecho épica, ¿no? O sea, épica de la ciudad de Mexicali, con, digamos, narcocorrido incluido y todo, ¿no? Y es un esfuerzo, pues, como por contar la ciudad, ¿no? La historia de la ciudad en versos, ¿no? Álvaro. Eso es muy interesante, ¿eh? La épica de Mexicali. Está muy bien. Perdón. No, por favor, Adelante. toda digresión es bienvenida. Finalmente es un programa sobre el tiempo en este caso. No, te quería preguntar, digamos, si como un narrador que es lector de poesía, cosa que, insisto, es infrecuente, la mayoría de mis amigos narradores no lo son, digamos, toda esta serie de reflexiones a propósito del tiempo, ¿te parece que alimentan el trabajo narrativo, que son susceptibles de ser desarrolladas de otra manera en el trabajo narrativo o ensayístico, incluso, que ahí me parece que sí? Sí, yo tengo la impresión, en primer lugar, de que la poesía es un arte más viejo. Es decir, ¿cómo lo puedo decir? La tradición es a la literatura lo que el método científico a la ciencia. Es decir, lo que garantiza que las cosas estén bien hechas, lo cual no es que sea importante, pero a ti te da cierta seguridad para adentrarte en ese territorio de gigantes y hacer tu minúscula propuesta, ¿no? A esa antiquísima conversación. Entonces yo tengo la impresión de que ser lector de poesía te puede dar una especie de densidad a la hora de pensar en lo que escribes. Yo no creo que la narrativa sea solamente una cuestión de contar. Creo que lo que hace la narrativa es poner ideas en movimiento, ¿no? Es decir, pensar a través de ese método que podría ser la única forma, que es contar, ¿no? Aunque Contar curiosamente es algo que historia. asociamos más con la poesía en general. En el fondo tienen la misma raíz. Yo ahorita que hablaban del asunto del tiempo, pensaba que a fin de cuentas todos son desdoblamientos del Carpe Diem clásico, ¿no? Es decir, seguimos escribiendo sobre el asunto del tiempo que tenemos es este, ¿no? Y lo podemos o dividir en instantes, efectivamente, o desplazarlo hacia la historia y demás. Me parece que en la narrativa, cuando haces narrativa, ese tipo de lecturas, insisto, te dan una densidad que no te da
pues leer la novela de la semana pasada o la de hace 300 años, ¿no? La narrativa es un género verdaderamente muy joven. Señores Álvaro Enrique, Luigi Amara, muchísimas gracias por haber sido los padrinos, además, de Reverso. Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos, los hados padrinos, en todos los sentidos de la palabra hado de Reverso. Gracias por estar aquí. Vámonos a unos mensajes. Antes de ir a estos mensajes, vamos a ver a Laura de Ita, porque también vamos a estrenar una sección en donde actores interpretan solo gestualmente fragmentos poéticos, o dicho de otro modo, díganlo con mímica poética o algo así. En todo caso, vamos a unos mensajes y regresamos. Esto es Reverso. Los 4 cuartetos de Eliot pues son 4, como su nombre lo indica. Están divididos en cantos, además, y uno de esos cuartetos, Bert Norton, comienza por un canto que se ha convertido quizás en el más célebre fragmento poético sobre el tiempo. Ese fue el fragmento poético que en una nueva traducción de José Emilio Pacheco, que por cierto le agradecemos que la haya prestado para este programa inaugural de Reverso, pues trabajaron Fernando Llanos y Felipe Ehrenberg, que los hemos estado viendo a lo largo del programa, así que vamos a ver qué tramaron a partir de T.S. Eliot en una bodega de utilería. ¿Qué? ¿Qué es eso? Espera, ¿qué es esto? Antonio Mata. Ah, bueno, pues estamos aquí en la cueva de Antonio. En la cueva de Antonio. No, el asunto es que no estoy muy seguro. Habla del tiempo presente y el tiempo pasado, que están hablando están presentes en el tiempo futuro. Y como esta cueva. Bueno, y vamos a tratar de ilustrarlo ante los televidentes para que puedan saber cómo estamos lidiando con esta poesía de T.S. Eliot. Pero ¿cómo estamos lidiando con ella? El tiempo presente y el tiempo pasado. El tiempo presente y el tiempo pasado. ¿Acaso estén presentes en el tiempo futuro? And time future contained in time past. Tal vez a ese futuro lo contenga el pasado. Si todo tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible. Todo tiempo es irredimible. All time is unredeemable. All time is unredeemable. Lo que pudo haber sido es una abstracción y sigue siendo perpetua posibilidad solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido tienden a un solo fin, presente siempre. What might have been and what has been point to one end, which is always present. Y esa nostalgia muy fácilmente puede ser equiparada a la melancolía de un cariño que se te va o que le estás apostando para que te resulte en el futuro. Pues qué bueno que estamos ahora con poesía en la televisión, porque estamos juntando esos dos mundos. Hey. ¿No? ¿San se acabó? San se acabó. Ahí lo tiene usted. Y se nos vino encima el tiempo. Ni modo, fue el amo de este programa. Muchísimas gracias por haber estado en la primera emisión de Reverso y prometemos reincidir, prometemos estar aquí la siguiente semana con un programa que será un viaje, porque tratará justamente del viaje. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y esto fue Reverso.